Buenos días, mi nombre es Juan David y hoy les vengo a presentar sobre la literatura contemporánea. El arte, además de crear propuestas estéticas, también expone los fenómenos sociales de una nación. Hacia mediados del siglo XX, cuando Colombia vivía un periodo de violencia política, se reflejaron en la literatura diferentes posturas frente a la difícil situación del país. Incluso muchas de las obras fueron censuradas y tuvieron que publicarse en el extranjero. Los hechos políticos y sociales. Desde finales de los años 40 y hasta principios de los 70, se libró una lucha política y un enfrentamiento armado entre conservadores y liberales. El conflicto marcó la historia del país y desencadenó hechos como el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, cuando el líder político y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. En consecuencia, gran parte de Bogotá fue destruida y 1.500 personas murieron. El Frente Nacional. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla finalizó en 1957, en que se redujeron los niveles de violencia producidos por el enfrentamiento armado entre liberales y conservadores. El país seguía inmerso en una evidente crisis política. Para poner fin a dicha crisis política, los dirigentes Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal y Laureno Gómez del Partido Conservador firmaron el Pacto de Benidorm. Este pacto tenía dos objetivos fundamentales. Primero, parar por completo la violencia que vivía nuestro país incluso desde antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Segundo, establecer un gobierno nacional que contara con la participación de los dos partidos políticos. Precisamente a partir de este último objetivo se estableció el Frente Nacional, que consistió en turnarse la presidencia entre los dos partidos durante 16 años así. Los años 80 y 90. Durante los años 80 y 90 sucedieron varios hechos políticos y sociales que marcaron la historia de nuestro país. Algunos de estos hechos fueron negativos, como el auge del narcotráfico y la toma del Palacio de Justicia. Otros hechos, por el contrario, favorecieron notablemente el país, como la promulgación de nueva Constitución en 1991 y la desmovilización de algunos grupos guerrilleros. Durante estas 2 décadas, los narcotraficantes iniciaron una guerra contra el Estado que llevó la violencia a los urbanos y ocasionó la muerte de reconocidos políticos, periodistas, civiles y militares. El 6 de noviembre de 1985, el comando Iván Marino Ospina del grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia. El asalto duró 27 horas y dejó cerca de 350 muertos, entre ellos 11 magistrados. El 4 de julio de 1991 se promulgó en Bogotá la Constitución actual de la República de Colombia, es decir, la norma suprema del Estado que derogó la Constitución de 1880. El arte y la cultura. Las artes plásticas, el cine, la pintura y la literatura colombiana contemporánea han reflejado el rechazo de la sociedad hacia la violencia que ha vivido el país en los últimos 60 años. Artistas como Enrique Grau, Luis Caballero, Débora Arango, Fernanda Botero, Alejandro Obregón y Omar Rayo adquirieron reconocimiento internacional y cada uno de ellos imprimió en sus obras un sello único. Alejandro Obregón. Entre todos los artistas de la época, el que ofreció el testimonio más desgarrador de la violencia en las últimas décadas de Colombia fue Alejandro Obregón. El rechazo de la pintura figurativa tradicional y se basa en los tonos grises y negros para hablar de la muerte. Dice Marta Traba al respecto que el tema de la violencia, cuyo espantoso dramático amenaza por reducir al silencio a todo artista de verdad, ha sido convertido por Obregón en un funeral extraordinario de grises y negros. La pintura sobre la violencia de Obregón concuerdan con los hechos trágicos que ocurrieron en el país. Además, presentó estos hechos renovando la estética del arte colombiano a mediados del siglo XX. Expuso las masacres que vivió Colombia utilizando símbolos que insinúan, es decir, que las formas que usaban no eran explícitas, sino que se parecían por el contrario a los que... Buenos días, hoy le hablaremos sobre uno de los componentes del arte y la cultura de la literatura contemporánea. Esta es la arquitectura. La arquitectura moderna llegó a Colombia
en su mayoría en las décadas de los 50 y 60. Aunque no se hicieron grandes rascacielos, sí se hizo evidente una visión estética menos local. Se empezaron a planificar ciertos barrios de acuerdo con el orden que se guían las ciudades tradicionales europeas. Además, la necesidad de construir aeropuertos y edificios de administración pública hizo que los arquitectos colombianos establecieran pautas, observando las obras con sentido universal que se construían alrededor del mundo. Los materiales que usaron no siempre eran los mismos que se utilizaban en Estados Unidos y Europa, puesto que el clima exigía ciertas modificaciones. Por tanto, la planeación de la ciudad se empezó a dar entre lo universal y las necesidades locales. Algunos edificios de la época son el Banco Central Hipotecario, edificado en Medellín en 1959, el Banco Industrial Colombiano levantado en Cali en 1960 y el edificio Baxue de Bogotá construido en 1900. La literatura contemporánea colombiana. Después de las vanguardias llegó un periodo fundamental en las letras colombianas y latinoamericanas, el boom latinoamericano. Una de las características más relevantes de este periodo fue el llamado realismo mágico. El término hace referencia a la literatura latinoamericana que presentó los siguientes rasgos. Primero, los elementos mágicos o fantásticos no se explican. Segundo, los elementos mágicos son narrados como si hicieran parte de la cotidianidad. Tercero, la obra contiene múltiples narradores en diferentes números de personas. Cuarto, la obra tiene referentes mitológicos o leyendas populares. Quinto, la linealidad temporal se rompe y se sobrepone a un tiempo cíclico, el pasado, el presente y el futuro. Sexto, el recuerdo cumple un papel central. Séptimo, los personajes sufren transformaciones sobrenaturales. Octavo, el mundo real y el fantástico se combinan en una atmósfera ambigua. Noveno, los escenarios en donde ocurren las historias son latinoamericanos. Novena, el mundo moderno choca contra las creaciones y tradiciones, pero no las elimina. Décima, algunos de los personajes de una obra aparecen en otras. Décima primera, los autores critican los regímenes dictatoriales latinoamericanos. Entre los principales representantes. Las características de la literatura contemporánea. Primera, la crítica a la violencia en todas sus formas. La literatura, igual que el resto de las artes, refleja los hechos violentos del país y los autores asumen una posición crítica por medio de las reconstrucciones y análisis de sucesos dolorosos. Segunda, el compromiso político. Los escritores expresan en entrevistas sus gustos políticos. Incluso algunos exponen sus obras la posición política que asumen. Tercera, la construcción de imágenes con gran sensibilidad. La violencia y los conflictos que vive el país se retratan empleando imágenes dolorosas y crueles para despertar la sensibilidad del lector. Cuarta, el entorno urbano. Las ciudades con el escenario preferido de los autores contemporáneos, pues los contrastes del urbe producen múltiples significados, superposiciones de espacios y situaciones inesperadas. Quinta, el cambio del lenguaje tradicional. Las narraciones de la literatura actual combinan la inmediatez, los términos coloquiales y también el lenguaje académico. Sexta, la coincidencia histórica. Las intelectuales contemporáneas reflexionan sobre los problemas que afectan a la sociedad y buscan en el pasado las causas que han ocasionado las desgracias de la nación. Séptima, la libertad. Los temas. En la literatura contemporánea colombiana se destacan los siguientes temas. La política. Gran parte de la literatura contemporánea relata los hechos políticos recientes. La muerte. La mayoría de los relatos basados en sucesos históricos nacionales tratan por lo general la muerte. Los escenarios rurales. La violencia causada por los grupos al margen de la ley se vive especialmente en las zonas rurales del país. El erotismo. Junto a los hechos violentos que narra la literatura contemporánea aparece también un grupo de obras que tratan el amor como tema central. El narcotráfico ha sido uno de los temas más trabajados en la literatura reciente, pues ha sido el fenómeno social que más ha afectado al país en los últimos años.
Ahora seguimos con los géneros. Las obras periodísticas y la novela son los géneros de mayor circulación, aunque también hay espacios para el cuento, el teatro y la poesía. Las obras periodísticas. Desde el modernismo, los escritores venían alternando sus quehaceres con el periodismo, es decir, que los periodistas, además de dar un mensaje informativo, objetivo y veraz, también empezaron a implementar técnicas propias de la literatura. La novela. La novela moderna tiende a ser concisa. Los lectores ya no tienen el mismo tiempo para leer, especialmente por la llegada de los nuevos medios. El cuento. En los relatos cortos contemporáneos es común que los trascendentes tome importancia y funcione como el eje de la historia. La poesía. En la lírica colombiana contemporánea se retoman temas de las generaciones de la década. Ahora entramos a conocer uno de los trabajos más sobresalientes, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad narra la historia familiar de los Buendía con una estructura cíclica temporal. La novela tiene como escenario Macondo, pueblo que funda José Arcaido y Úrsula. En Macondo se manifiesta el avance de la tecnología, la violencia partidista, los cambios sociales e incluso la decadencia del mundo rural que vivió en el país en el siglo XX. Así en los 20 capítulos no titulados, García Márquez aborda hechos reales, no obstante los dota rasgos fantásticos.